samaritano. Bendito sea el Señor. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. El buen samaritano. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídame, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve, haz tú lo mismo. Y yo le he puesto por título a esta palabra, a modo de pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Si yo le preguntara a alguno de ustedes y le dijera: ¿quién es mi prójimo?, ¿quién me diría la respuesta? Hermano Rodríguez, ¿quién es tu prójimo? O sea, el próximo. Y todo el mundo dice así. Cuando le preguntamos: ¿quién es tu prójimo?, decimos el próximo. Pero hoy la palabra te va a decir en verdad quién es tu prójimo. La misma palabra te lo va a decir. Aquel que no la hace bien. El hermano dijo: el que la hace bien. Pero la palabra se va a encargar de decirnos a nosotros hoy quién es en verdad nuestro prójimo. Y la palabra comienza diciendo: he aquí un intérprete de la ley. Ahora, cuando la palabra habla de intérprete de la ley, no es más que lo que en este momento son abogados. No es más lo que en este momento han estudiado derecho, mi hermano Elvin, mi hija, Luis Felipe. Esa persona en aquel tiempo lo llamaban intérprete de la ley, porque eran estudiosos de las leyes. Los abogados, los que saben estudiar son las leyes. Bueno, este abogado se levantó y dijo para probarle:
Este intérprete de la ley se levantó y dijo a Jesús para probarle. Esta palabra probarle, Dios mío, desde que Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, fueron 3 años los cuales Jesús fue probado en todas las formas, habida y por haber. Fue probado en su fe, fue probado en su justicia, fue probado en su amor, fue probado en su misericordia y siempre salió victorioso. Nunca, bendito sea el Señor, pudieron decir, y eso que dice que el Hijo de Dios. Siempre que fue probado, salió victorioso. Y nosotros como hijos de Dios que somos, vamos a ser probados. Somos probados a cada momento. Y muchas veces ni cuenta nos damos que hemos sido probados y que somos probados. Muchas veces a nosotros nos pasa que llegamos a una tienda, compramos, nos dan el cambio y nos damos cuenta que me dieron de más. Y muchas veces decimos, uy, qué bendición, Señor, gracias, lo necesitaba y seguimos. No pasamos la prueba. Bendito sea el Señor. Muchas veces cualquier hermano nos coge, hermano, y nos saluda y comienza a hablar mal con el hermano. Nosotros en vez de esperar esto, le damos largo a la conversación. Estamos siendo probados. Bendito sea el Señor. Lastimosamente hoy muchos pueblos de Dios, no todos, siempre que hemos sido probados, hermanos, nos rajamos delante de Dios y delante de las personas. Porque ellos conocen y dicen, eso que es hermano cristiano. Bendito sea el Señor. Pero Jesús, siempre que fue probado, salió victorioso. Hermano, vean. Y tanto es que somos probados y nos rajamos y no pasamos la prueba, tanto. Llega el momento, y ya ha pasado, cuando Jesús, Dios Todopoderoso, ha puesto en balanza muchos pueblos. Así como un día puso en balanza al rey Belsasar. Y este rey, cuando fue puesto en balanza, salió falto. Hoy Dios ha puesto en balanza muchos pueblos de Dios y lastimosamente muchos han salido faltos. Y cuando un hombre de Dios se puesto en balanza con Dios y sale falto, no más Dios le tiene que decir, tu reino ha sido cortado. Tu ministerio, tus dones, tus talentos han sido quitados. Bendito sea el Señor. Después no va a pasar como le pasó a Belsasar, que fue muerto una vez en la noche. Porque cuando yo le estaba creyendo esto en la pared, venía el rey Ciro y desvió el mar y se metió en Babilonia y tomó a Babilonia. A las pocas horas fue muerto el rey Belsasar. De pronto en lo físico estamos vivos, pero ministerialmente estamos muertos. Nuestros dones y talentos han sido quitados por Dios o detenidos. ¿Por qué? Porque cada momento que viene la prueba no la pasamos. Bendito sea el Señor. Entonces, yo conozco a muchas personas que fueron hombres y mujeres de Dios. Bendito sea Dios, con unción, con ministerio poderoso. Gente de Dios, gente de unción. Y hoy, amado hermano, lastimosamente lo ve uno, amado hermano, que todas esas cosas ya las ha perdido. ¿Por qué? Porque esa persona fue puesta en balanza y fue hallado falto.
Lastimosamente el Señor tiene que decir, Mené, te quiero parcil. Tengo que quitar los dones del ministerio porque no me sirves. Eso está pasando dentro del pueblo de Dios, hermano. No estamos pasando la pruebita. Bendito sea el Señor. Ahora, este hombre le hace una pregunta al Señor. Le dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Oye, qué pregunta poderosa. Hoy el mundo no está interesado, ni interesa esta pregunta, ni mucho menos tu respuesta. Hoy el mundo no está interesado, ¿qué debo hacer yo para dar la vida eterna? A ellos les importa la vida eterna y nada de esas cosas. Ellos no quieren saber la respuesta de esa pregunta importante. Y lo más tremendo es que nosotros que decimos que la sabemos, pareciera que no la supiéramos. Porque no lo estamos haciendo. No estamos viendo la respuesta de esta pregunta. ¿Qué debo hacer para dar la vida eterna? Bendito sea el Señor. Y hoy yo creo que estamos aquí sabemos la respuesta de esta pregunta. Para tener la vida eterna, ¿qué debo hacer? Hermosamente, mucho pueblo de Dios pareciera que no supiese. ¿Qué debo hacer para dar la vida? Bendito sea el Señor. Pero lo más tremendo que este intérprete de la ley le hace esta pregunta al Señor. Y tú sabes, porque tú eres abogado, tú estudias la ley, ¿cómo tú me vas a preguntar qué debo hacer? Si eso está en la ley. Desde niño allá en Israel, los niños le enseñan los 5 primeros libros de memoria, las leyes de Moisés. Y cuánto más que este hombre que era abogado, que sabía leyes. El Señor con mucha sabiduría le dijo, pero dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él dijo, ¿a qué respondiendo? Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la pregunta? ¿Cuál es la respuesta? Debemos amar a Dios y al prójimo. Y lo estamos haciendo. Por eso es que yo me atrevo a decir que pareciera que no supiéramos la respuesta de la pregunta. Porque si tú le dices a alguien, bueno, buena pregunta. ¿Qué debo hacer para dar la vida eterna? Bueno, ama a tu Dios, que te creó, y ama a tu prójimo. Bendito sea el Señor. Y hoy nosotros lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Sé que hay mucha gente que lo está haciendo. Hay mucho pueblo de Dios que ama a Dios y al prójimo. Bendito sea el Señor. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, a esta palabra justificarse es la que más nosotros la tenemos ahí. Bendito sea el Señor. Porque el hombre de Dios va a justificarse en la conducta delante de Jesús. Hoy lo que hoy debemos hacer y decir es pura justificación para no servir a Dios, para no guardarme como un hombre de Dios.
y de los hombres también. Ay, hermano, porque el grupo de vida, no, porque por esto, nunca dicen, hermano, realmente estoy flojo de oración, de búsqueda, hermano, estoy casi descarriado. Hombre, una buena respuesta. Digo la verdad. No, porque no se le estamos culpando, no, porque estamos justificándolo. Hermano, ¿por qué dejó tirado el ministerio? Hermano, porque eso no me gusta esto. Nunca decimos la verdad. Y este hombre quiso justificarse delante de Dios. En el libro de Job, capítulo 25, bendito sea el Señor. Job 25, esto lo dijo Bilda Zurita, un amigo de Job, y dijo: el señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas, tiene sus ejércitos números. ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo podrá justificarse el hombre para con Dios? ¿Cómo podrá ser limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Pero lo que pasa es que Bilda Zurita, que era amigo de Job, estaba cuestionando a Job, diciéndole que nadie podía ser limpio delante de Dios, que nadie podía justificarse. Y es verdad, nadie puede justificarse delante de Dios, pero en este caso Job no estaba justificando, Job estaba diciendo la verdad. Job estaba diciendo: yo no he pecado, yo soy inocente, yo no sé por qué me ha venido esto, pero yo no he hecho nada. Entonces este hombre Bilda Zurita dice estas palabras, que nadie será justificado delante de Dios, y es verdad, pero Job no lo estaba haciendo, no lo estaba justificando. Y nosotros lo que sabemos hacer es justificar. Mejor es decir la verdad, como lo estaba diciendo Job. No ha hecho nada. Hermano, del grupo de vida porque no quiero trabajar más, porque no estoy orando, estoy casi descarriado, hermano. La verdad, como la dijo Job. Ahora, este hombre le hizo una pregunta a Jesús, la primera que fue que le dijo que qué debía hacer para que ahora le hace otra pregunta y le dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? El título de la enseñanza: ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús, con mucha sabiduría, le dijo una parábola, que es la parábola del buen samaritano. Ahora, ¿qué es parábola? Más sencillo. Parábola es crear una historia para decir una verdad. La definición más sencilla. Jesús usa una historia para decir una verdad a este hombre. ¿Recuerda la parábola que le dijo Natán a David? Cuando David pecó con Betsabé. Le dijo: pero un hombre tenía, ven acá, David. Llegó Natán: ven acá, David. ¿Qué? Profeta, sacerdote. Sí, no, resulta que un hombre tenía mucha riqueza. Tenía ganado, ovejas, plata. Al lado le vivía un hombre pobre que tenía una ovejita. Y a este hombre rico le llegó una visita. Y no quiso coger de todo lo que él tenía para prepararle a este hombre, sino que cogió la ovejita del hombre pobre. Y el rey David se llenó de rabia y dijo: ¿cómo así? Esto me tiene que pagar, merece la muerte.
historia para decir que una verdad. Ahora, Jesús está creando una historia. Un hombre descendía de Jericó, de Jerusalén a Jericó, y fue tomado por unos hombres, lo atracaron, lo hirieron, le dejaron medio muerto. Pero en esta parábola, en esta historia, el Señor toma tres personajes. Dice que tomó un sacerdote. Dice, descendió un sacerdote. Oye, y yo le voy a decir por qué el Señor toma estos tres personajes: un sacerdote, un levita y un samaritano. Podía tomar otros. Hombre, descendió un sacerdote. ¿Quiénes son los sacerdotes? Hombre, los sacerdotes son la descendencia de Aarón. Aarón fue el primer sacerdote que tuvo Dios sobre la tierra. Y él le dijo que todo el linaje de Aarón serían sus sacerdotes. ¿Qué hace un sacerdote? Ministraba en el lugar santísimo. Ministraba en la casa de Dios. Ministraba los sacrificios que traía el pueblo delante de Dios. Eso hace un sacerdote. ¿Qué son levitas? Hombre, también es un levita que lo vio y se fue. Los levitas fue la tribu que Dios tomó porque Él quiso hacerlo. De las 12 tribus tomó a la tribu de Leví para reemplazar a los primogénitos que Él había escogido cuando destruyó en Egipto a todos los primogénitos de ese país. Desde entonces Él tomó a los primogénitos para Él. Fíjense, para que no vaya trayendo la tribu de Benjamín de por allá al hijo, la tribu de Judá, para que voy a tomar la tribu de Leví para mí, a reemplazar todos ellos. Pero el caso es que la tribu, el caso es que los sacerdotes y los levitas, o el caso de este sacerdote y de este levita, tenían como que el deber y la obligación de ayudar a este hombre. ¿Por qué? Porque los levitas y los sacerdotes son embajadores del Dios de la tierra, el hombre más bueno que hay en este mundo, y como embajador debe representar bien a Dios. De pronto este hombre herido ahí, ese hombre que ese entonces tenía que ayudarle, porque era un deber para él, como un sacerdote de Dios, como un levita. Era una obligación de él ayudar a ese hombre que estaba ahí herido. Ahora, el sacerdote, aquí ahora en este ejemplo que estoy poniendo yo, el sacerdote representa la cabeza de las congregaciones, los pastores. Los levitas representan el pueblo, nosotros que estamos ahí ayudando a los pastores a ministrar, a trabajar en la obra. Los levitas ayudaban a los sacerdotes a ministrar en la casa de Dios, eran sus ayudantes. Y entonces era una obligación para los sacerdotes y los levitas hacer esta buena obra. Pero ¿qué hicieron, hermano? ¿Qué hicieron el sacerdote y el levita? Pasaron de largo. Bendito sea el Señor. ¿Qué espera la gente del pueblo de Dios? La gente que está en el mundo espera de nosotros, del pueblo de Dios, buenas obras, que seamos dadivosos, que seamos honestos. El pueblo de abuela espera de nosotros, la gente espera de nosotros lo mejor. No, eres cristiano, eres cristiano. ¿Por qué? Porque somos embajadores de Cristo, de Dios en la tierra. Es decir, que la gente espera de nosotros lo mejor. La gente espera del pueblo de Dios lo mejor. Cuando yo escucho, no, es un evangélico, ya yo hago. Una persona, bien, no le tranquiliza. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿quiénes son los samaritanos?
Y yo le voy a explicar, porque yo sé que mucha gente no sabe quiénes fueron los samaritanos. ¿Quiénes son los samaritanos? Los samaritanos están representando a la gente que no conoce, que conoció a Dios y se fue, y la que no conoció a Dios. La palabra dice que cuando Salomón en su vejez se apartó de Dios, Dios por reprensión cortó el reino de Israel. Porque cuando gobernó Saúl, David, Salomón, gobernó las 12 tribus de Israel. Pero por el pecado de Salomón, de haberse llegado a las mujeres extranjeras y de adorar a Moloch, a Quemós, a Toré, a todos esos ídolos abominables, Dios cortó el reino. Pero no lo hizo en tiempo de Salomón, sino de Roboam, su hijo. Dice la palabra que el profeta Ahías le sale a Jeroboam y le dice, le da una capa nueva, corta 10 pedazos, cortó 12 pedazos, le dio 10, le dijo, bueno, Dios te dice que tú vas a ser rey de 10 tribus. Y se fue. Y cuando ya Dios muere Salomón, dice la palabra que Roboam, su hijo, comenzó a tratar mal al pueblo y se dividió el reino. Solamente Dios le dio 2 tribus a Roboam, la de Judá y la de Benjamín. Las otras 10 tribus se fueron con Jeroboam. Entonces fue llamado el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, la capital era Samaria. Samaria era la capital del reino del norte, la ciudad más distinguida, la tierra más distinguida. Pero ¿qué sucedió? Ahora, el reino del sur era llamado los judíos. Por eso a veces escuchamos los judíos y los israelitas y nos confundimos quiénes son los judíos, pero quiénes son los israelitas. Los mismos. Pero Dios dividió el reino, lo dividió. A cada quien le puso un rey. Y entre ellos mismos peleaban. Samaria era la capital del reino del norte. Y dice la historia de que los asirios tomaron a Samaria, la capital donde estaban todas las cabezas, los tesoros, y mataron a todos los soldados y dejaron vivo a la gente pobre. A mucha gente pobre la dejaron ahí viva. Entonces ellos cogieron y entraron en Samaria los asirios, los filisteos y otros pueblos. Y estos pueblos comenzaron a mezclarse con los israelitas que quedaron ahí, la gente pobre. Hicieron una mezcla. Entonces de ahí sale de que los judíos, la tribu, los judíos, el reino del sur, comenzaron a despreciar a los samaritanos. Porque ellos comenzaron a ligarse con los asirios y los filisteos y los moabitas. Dañaron el linaje real de Dios en la tierra. Y por esta causa, los judíos comenzaron a despreciar a los samaritanos. Por eso que tú acá que Juan 4, la mujer samaritana le dice a Jesús, yo me olvidaron a mí. Si los judíos y los samaritanos no se traen entre sí, no se gustan. Los samaritanos están pensando la gente que un día conoció a Dios o la gente que nunca lo ha conocido. Pero en este ejemplo dice la palabra que el samaritano tuvo misericordia de ese hombre que estaba ahí. El hombre que de pronto era desechado por judíos, el hombre que de pronto era blasfemado porque se juntó con los filisteos. El hombre tenía obra de Dios. Y esto está pasando. Pueblo de Dios que tiene obra de impío e impío tienen obra del pueblo de Dios. Este samaritano tenía buen testimonio, porque miren lo que dice la palabra. Y dice que acercándose vendó sus heridas, echando
misericordia. Lo llevó, gastó su vino, su aceite, se vino a pie por llevarlo a él en su cabalgadura. ¿Quién hace eso? Eso lo debió hacer levita en el sacerdote. Eso lo debieron hacer ellos. Y dice la palabra que, y dice, y cuidó de él otro día al partir, no dice al otro día, dice otro día, hasta que pudo durar hasta 3, 4, 5 días con él ahí en el hotel. Y dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídame, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Tenía buen testimonio. Era buena paga. Porque el mesonero dice, no. Tú me debes una cuenta hace de rato, me la has pagado. Me cuenta que me debes unos pasteles hace tiempo, no me la has pagado. Me cuenta que me debes unas empanadas, unas comidas y no me las has pagado. Hombre de buena paga, buen testimonio. Le dijo, cuídame, voy a dejar por decir 100,000 pesos. Yo me voy. Si él consume más de los 100,000, cuando yo no lo pago, tranquilo, ve, no lo paga, ¿verdad? Hombre de buen testimonio. Samaritano, mundano, como lo queramos llamar, pero hombre tenía obra de gente de Dios. Lastimosa hoy el pueblo de Dios, mucho pueblo de Dios, lo que sabe es, hermano, tener mal testimonio sobre la tierra delante de la gente. Malas pagas que somos. Bendito sea el Señor. Ahora, mira lo que este hombre, la enseñanza se ha basado en 2 preguntas que le dio el intérprete de la ley al Señor, en 2 preguntas. ¿Qué debo hacer para dar la vida eterna? ¿Y quién es mi prójimo? Ya sabemos qué debemos hacer para heredar la vida eterna. Ya el Señor se la respondió. Ahora mira, yo preguntaba que quién era nuestro prójimo. Porque a veces creemos que nuestro prójimo es nuestro próximo, como dijo mi hermano Roberto, pero no es así. Miren lo que dice la palabra. Y dijo, el versículo 36 dijo, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Jesús le está diciendo al intérprete, ya que te he contado la historia y tú has entendido bien, ¿quién crees tú que fue el prójimo? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces, mi prójimo es el que en el momento indicado usa de misericordia conmigo. Mi prójimo no es el próximo, no. Mi prójimo no es el ayudado, sino es el ayudador, es el prójimo. Prójimo no es el que recibe ayuda, sino el que la da. ¿Qué buen prójimo es? El que no dice, no, el prójimo son los 3, sacerdotes, levitas, y esta vez no 3, no. El que dice, el que usó con él de misericordia, este fue tu prójimo. Entonces, mi prójimo no es cualquiera. Mi prójimo es el que usa de misericordia conmigo en su momento. Mi prójimo no es el próximo. Mi prójimo es el que me ayuda en mi necesidad en el momento que yo necesito la ayuda. Ahí está. Ese es mi prójimo. Porque la palabra dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oye, como yo no hago una persona que me está ayudando en todo momento, como yo no hago una persona que siempre me brinda su ayuda en el momento que yo más lo necesito. Porque eso me dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, él manda que amemos
primero que es el prójimo. Siempre decimos, no, mi prójimo, yo voy a ayudar a mi prójimo. No, prójimo eres tú que lo estás ayudando a él. Ahora, estos sacerdotes y el levita no fueron el prójimo de este hombre, pero quizás son de otras personas que ellos ayudarán. No quiere decir que si mi hermano Rubén es mi prójimo, él puede ser prójimo de otra persona, él puede ayudar a otra persona, él es el prójimo de aquella persona, pero el mío no fue. Bendito sea el Señor. Entonces, el prójimo no es el ayudado, sino el ayudador. La respuesta de las dos preguntas que hizo este hombre, Dios la da a través de la palabra. No la está dando a nosotros. Si tú y yo queremos ser prójimos, tenemos que usar la misericordia de la persona. Amén. Prójimo no es cualquiera. Prójimo es el que ayuda, el que da, el que tiene misericordia. Ese es el prójimo. Si tú quieres ser prójimo, pues es lo que yo digo, prójimo no es todo el mundo, porque no todo el mundo le gusta ayudar. No todo el mundo que se mete la mano y diga, mi hermano, cocina, pues mi hermano, no, eso no es prójimo. Bendito sea el Señor. Si usted y yo queremos ser prójimos, ¿qué tenemos que hacer? Tener la mano en el bolsillo, hermano. Ahora, dentro de la parábola, este sacerdote y este levita fueron reprendidos por Dios. Dentro de la historia que el Señor cuenta, estos hombres tuvieron que ser reprendidos por Dios por no tener misericordia. Cuando tú y yo no tenemos misericordia de una persona que lo está necesitando y nosotros lo tenemos para ayudarlo, vea, somos reprendidos. Porque lo que no queríamos sacar para ayudar, entonces el diablo nos saca por acá. Ahí ya llevaron a tu hijo enfermo corriendo para el hospital con una fiebre, y a coger carro, y a comprar medicina, y a gastar. Después que ya me gasté todo lo que yo me había puesto a darle al prójimo, el niño ya se compuso. Ya se hace Dios, hermano. Bendito sea el Señor, fue reprendido en su fe, en su misericordia. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Qué pudimos aprender de esta enseñanza? La respuesta para dejar la vida eterna. La respuesta de la pregunta para dejar la vida eterna. Y la respuesta de la pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Qué pudimos aprender de eso? Bendito sea el Señor. Denle un aplauso al Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a poner sobre nuestros pies para orar, darle gracias al Señor y irnos para nuestra casa con el deseo de ser prójimo, con el deseo de ayudar a las personas que lo necesiten, con el deseo de amar a mi Dios cada día más para heredar la vida eterna. Dios y Padre que estás en los cielos, Señor. Padre, en este momento, Señor, he predicado tu palabra. Yo te pido, Señor, que esa palabra que ha sido lanzada, predicada, entre el corazón de nuestros hermanos y se quede ahí, Señor. No deje que el diablo la robe.
No deje que un día lo robe las semillas, sino que esta semilla termine, crezca y dé fruto, Señor. Padre, ahora que tu pueblo va a salir, Señor. Padre, reprendemos el espíritu de retaliación, Señor. Porque el enemigo, cuando lo atacamos, le hacemos daño, Señor, viene con el espíritu de retaliación. Pero ahora mismo lo atamos y lo amordazamos y lo reprendemos. Y reprendemos el espíritu de accidentes, desgracia, calamidad, pestilencia, mala hora que quiera venir en contra de tu pueblo. Que así como salimos, Señor, de nuestra casa para tu casa, podamos salir de tu casa para nuestra casa, sanos y salvos. En nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga. Estamos despedidos.